Me da mucho gusto saludarles nuevamente en este día para que juntos podamos meditar y estudiar la palabra de nuestro Dios. Gracias a Dios porque Él es bueno y hasta este tiempo nos ha seguido sustentando, ha seguido ayudándonos para que las necesidades que hay en nuestra vida sean suplidas. El Señor nos ha guardado y aún las personas que han tenido alguna dificultad de enfermedad, el Señor les ha ayudado. Y por los que siguen batallando con su salud, seguimos rogando a Dios por ellos. Hoy quiero presentarles el mensaje dominical, el mensaje de este día. Pero antes de eso quiero tener una palabra de oración. Señor, te damos gracias en este día por ser tan bueno con nosotros, sustentar nuestras vidas, ayudarnos, cuidarnos, protegernos, proveernos, Señor, porque todas las cosas son tuyas, todo te pertenece a ti. Somos tus administradores y gracias te damos por tener la confianza de darnos tantas cosas y tantas bendiciones tan valiosas para que nosotros las administremos. Queremos que nos ayudes para que podamos ser buenos administradores de tus bienes, Señor. Y que el día que tengamos que dar las cuentas, Señor, que estemos delante de ti, podamos escuchar esas palabras maravillosas que tu palabra nos indica. Bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En tus manos estamos, Señor. Queremos estudiar tu palabra y que tu Santo Espíritu nos ayude también para que tu nombre sea bendecido, alabado y glorificado. En el nombre de Cristo Jesús, oramos a ti. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes este tema titulado Jesús, la solución al pecado. El pecado que nos separa de Dios, el pecado que nos lleva, dice la misma Escritura, de poco en poco hasta la muerte, porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Seguimos luchando con este pecado, aun cuando estamos ya viviendo la vida cristiana, aun cuando tenemos mucho tiempo de estar en el camino del Señor, el pecado sigue siendo ese aguijón, como dijo Pablo, que le pedía a Dios que se lo quitara y que ahí estaba y que Dios le había dicho que mejor se bastase de su gracia. Es de ese pecado del que hoy vamos a hablar. En cualquier situación de nuestra vida puede ser que todavía no hemos tenido una reconciliación con Dios a través de la fe en Cristo, o tal vez tú ya estás reconciliado con Dios. Estamos viviendo la vida cristiana, pero necesitamos de la ayuda de Jesús, porque Él es la solución a todo el pecado. Y hoy quiero compartirles un versículo que será la base bíblica. De ahí se desprenderán otros versículos también que nos ayudarán a entender este tema. Jesús, la solución al pecado. Y hoy les quiero hablar acerca de David. David, este hombre que dice la Escritura que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero David también batallaba con el pecado, como batallamos tú y yo cada día. Y aunque él escribió estos salmos, y a veces tú te puedes preguntar cómo es posible que David cometió ese pecado y cuán grande era la inspiración, cuán grande era la relación que David tenía con Dios, cuántas cosas maravillosas Dios le mostró. Aún así, él también, como tú y yo, batallaba con el pecado. Y el Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento, es un salmo
donde David se arrepiente delante de Dios, dice arrepentimiento y plegaria, pidiendo la purificación, porque el pecado ensucia nuestra vida, ensucia nuestro corazón, mancha nuestras conciencias y nos hace que a Dios no le agrade, por supuesto, este pecado en nuestra vida. Y si no lo detenemos a tiempo, como pasó en el caso de la vida de David, las cosas se ponen aún más difíciles. Y quiero compartirles un versículo, y ese versículo se encuentra en el Salmo 51, es el versículo 10. Lo que David le dice a Dios de esta manera: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Fíjese lo que David le estaba diciendo al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. En el Antiguo Testamento, la unción del Espíritu Santo se manifestaba de esta manera. Dice que Israel tuvo mediadores que se encontraban entre Dios y su pueblo. Para capacitar a los mediadores del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo dio capacidades administrativas especiales para llevar a cabo la administración de la nación, y capacitación también militar, que hicieron posible que pudieran derrotar a los enemigos de la teocracia. En este caso David, Saúl, los hombres de Dios, Dios ponía en ellos su espíritu. Y aquí David, después de pecar, reconoce que necesita la ayuda de Dios. Y le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Porque él sabía que el pecado que había cometido había ensuciado su corazón. Y además estaba obstaculizando la comunión que él tenía para con Dios. Y también le dice que renueve un espíritu recto dentro de él. Yo quiero que veamos brevemente la palabra renovar, porque esto es importante. Esta palabra llamó mi atención en el estudio. Dice: renueva un espíritu recto dentro de mí. Y esta palabra en el hebreo se dice hadach, y quiere decir ser nuevo, ¿sí? Ahora, hablando causalmente, quiere decir reconstruir, quiere decir rejuvenecer, reparar, restaurar y componer. Fíjense todos los significados que esta palabra tiene, ¿sí? Y podríamos decir cómo David sabía que, por si lo decimos en cuanto a relación de Dios, él quería que esta relación se reconstruyera nuevamente. Cuando él le dice renueva un espíritu recto dentro de mí. Él sabía que había que reparar algo que se había dañado, ¿sí? El corazón de David estaba dañado por el pecado. La relación de David para con Dios necesitaba ser reparada, necesitaba ser restaurada, necesitaba ser compuesta, porque había allí problema en su relación con Dios. Dice que David pide gracia santificante. Su gran preocupación es ver cambiada su naturaleza corrompida. Por eso ruega en el versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto es, que sepa resistir su espíritu
los embates de la tentación. Pide firmeza y constancia, pues había experimentado antes gran inconstancia e inconsistencia en sí mismo. Es lo que David estaba pidiéndole a Dios. Renueva en mí un espíritu recto dentro de mí. Qué hermosa oración de arrepentimiento. Usted puede estudiar todos estos versículos del Salmo 51 para encontrar estas grandes verdades. Pero si estamos diciendo que Jesús es la solución al pecado, sabemos que David cometió pecado, sabemos que David se arrepintió, y hoy quiero también compartirle la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué podemos hacer nosotros? Al igual que David, cuando hay pecado en nuestra vida, cuando estamos teniendo esta situación, al igual que la tuvo David. Y yo quiero compartirles 3 versículos brevemente. El primero se encuentra en la carta de Pablo a los Efesios, a la iglesia en Éfeso. Y es un versículo maravilloso si seguimos tomando en cuenta la palabra renovar, renueva, como ya lo vimos, es reconstruir, es reparar, es restaurar, es componer, es hacer nuevo algo. Esto es lo que la palabra quiere decir, ¿sí? Pero ahorita que pasamos al Nuevo Testamento, la estamos viendo en el griego, y esta palabra en el griego es neos, ¿sí? Y es un comparativo, es también regenerar, hacer algo nuevo, algo fresco, algo juvenil. Y el primer texto que yo quiero compartirles, que nos va a ayudar para que nosotros sepamos cómo se puede renovar ese espíritu recto dentro de nosotros, se encuentra en Efesios 4, versículo 23, que dice de esta manera: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de nuestra mente, dice aquí el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. La salvación incluye la mente, hermanos, también, que es el centro del pensamiento, el entendimiento y la capacidad para creer, así como de los motivos y las acciones. Escuche esto: cuando una persona se convierte en cristiana, Dios le da una capacidad espiritual y moral nueva que una mente separada de Cristo nunca podría adquirir. ¡Qué maravilloso! Lo primero que tiene que pasar en nuestra vida: renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sí? Llenar la mente de la palabra de Dios. ¿Sí? La salvación incluye la mente también, ya lo dijimos, porque es el centro del pensamiento, el entendimiento y la capacidad para creer, así como de los motivos y las acciones. Ahí están las emociones, ahí está la voluntad, ahí está todo. Cuando nosotros nos convertimos en cristianos, Dios nos da la capacidad espiritual y moral nueva que una mente que está separada de Cristo nunca podría adquirir. Por eso digo que Jesús es la solución a nuestro pecado. La mente es el campo de la batalla. Ahí es donde tenemos nosotros que llenar nuestra mente de la palabra del Señor. Ahí es donde nosotros debemos de cantar. Ahí es donde nosotros debemos de comunicarnos a través de nuestra mente con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo que está en nosotros ahora también para ayudarnos. Un segundo texto que yo quiero
compartirles se encuentra en la carta también de Pablo a la iglesia de Colosas, a los colosenses, capítulo 3, versículo 10. Espero que esté usted también buscándolo en su Biblia. Y mire lo que dice este versículo: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Qué hermoso versículo, qué hermoso versículo tenemos aquí, que nos dice que debemos de, dice Colosenses 3:10, revestirnos, dice, esta palabra sienta la base para el mandato por el cuanto el hombre viejo murió en Cristo y el hombre nuevo vive en Cristo, y porque en esto consiste la realidad de su regeneración como una nueva criatura. Los creyentes deben despojarse de todas las obras pecaminosas que queden en su vida y renovarse de manera continua conforme a la semejanza de Cristo, que es su llamamiento máximo. Ese es su llamamiento máximo, ¿sí? Cada creyente en lo individual debe deshacerse de sus hábitos pecaminosos de la vida vieja. El cuerpo de Cristo debe hacer una realidad su unidad y derribar las barreras antiguas que separaban a las personas entre sí, ¿sí? Gloria a Dios por su santa y bendita palabra. Como aquí el apóstol nos dice que debemos revestirnos de ese nuevo hombre y despojarnos de todas las cosas antiguas, anteriores, que no van a ayudar en nuestra vida. Y por último, quiero compartirles un versículo que se encuentra en la carta de Pablo a la iglesia de los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Dice así: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, escuchen, no obstante, se renueva de día en día. Qué hermoso versículo también. Dice, no desmayamos. Nuestro hombre exterior se va desgastando. Y nos dice aquí el comentario: el cuerpo físico está en proceso de descomposición y tarde o temprano morirá en el aspecto superficial. Pablo se refería al proceso normal de envejecimiento, pero con el factor adicional de su estilo de vida que aceleraba este proceso natural. Aunque no era un anciano, Pablo gastó todas sus energías en el ministerio, tanto por sus esfuerzos como por el ritmo que mantuvo, sin contar la gran cantidad de azotes y ataques que recibió por parte de sus enemigos. Pero él dice, el interior, el alma de todo creyente, que es una nueva creación, es la parte eterna de su ser. Y dice, se renueva. El proceso de crecimiento y maduración del creyente ocurre de forma constante. Mientras que el cuerpo físico se desgasta, el ser interior del creyente no deja de crecer y madurar en la semejanza de Cristo. Tengamos una pequeña recapitulación. David pecó y le pide a Dios que renueve un espíritu recto dentro de él. No es solamente eso, también le dice, no quites el gozo de mi salvación. Él no estaba preocupado por perder su salvación, pero él sí estaba preocupado por la presencia del Espíritu en su vida, porque él ya había visto a Saúl, su antecesor, que el Espíritu de Dios
había sido quitado de él por su pecado y su desobediencia. Así que él le pide, renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora hemos visto con la palabra, ¿sí?, que tenemos que renovar nuestra mente, que tenemos que despojarnos de todas las cosas antiguas, de esa vieja naturaleza que había en nuestra vida, y que no importando que nuestro cuerpo físico se va desgastando, cada día el hombre interior, dice Pablo, esa alma, ese espíritu, ese corazón, se deben de ir renovando cada día más y más. Y ya vimos lo que se nos dice acerca de esta renovación. Dios nos ayude. Jesús es la solución al pecado. Él es la solución. Si todavía no entregas tu vida a Cristo, Jesús es la solución. Él quiere cambiarte, hacerte una nueva criatura, renovar todas las cosas viejas que hay en tu vida y darte una vida nueva. Si ya estamos en el camino del Señor y estamos todavía batallando, porque esa es la realidad, podemos venir a Jesús. Podemos decirle, Señor, como dijo David, renueva un espíritu recto dentro de mí. Podemos venir como Pablo le enseñaba a la iglesia de Éfeso, renueven sus mentes, renueven sus pensamientos, renuévense con la palabra del Señor. Como también Pablo le dice a los colosenses, despójense de todo lo que no es bueno para ustedes. Vístanse con ropas nuevas, como fue vestido el hijo pródigo, que le quitaron todas sus vestimentas antiguas y viejas y tal vez sucias que traía. Y el Padre le mandó poner vestido nuevo. Y por último, aunque este hombre exterior físico, le dice Pablo a los Corintios, se va desgastando, el hombre interior cada día debe de ir renovándose con la presencia del Espíritu, con la palabra de Dios, con una comunión verdadera con nuestro Dios. Dios nos ayude para que veamos siempre en Jesús la solución al pecado. Tanto ya lo dije, si no hemos venido al Señor, si no hemos tenido una reconciliación con Dios, ahí está Jesús para que lo hagamos a través de la fe en su sacrificio. Pero si ya estamos viviendo la vida cristiana y seguimos batallando, veamos lo que la Escritura dice, veamos el consejo de la palabra de nuestro Dios. Tengamos una palabra de oración. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra que anima nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma para seguir adelante. Sabemos que tendremos luchas. Tú lo dijiste, en el mundo tendrán aflicciones. Van a batallar. El enemigo tratará de engañarles, así como engañó a nuestros padres. No menguará, no dejará de hacerlo continuamente. Así que Jesús, tú eres la solución para nuestro pecado. Ayúdanos a renovarnos en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Ayúdanos a despojarnos de la naturaleza vieja, de la vestimenta vieja que no sirve y que no glorifica a Dios. Y ayúdanos a entender que mientras este hombre exterior se deteriora, el hombre interior se renueva cada día. Gracias, Jesús, por esta grande bendición que nos has dado a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario, donde le quitaste el poder de la muerte al que lo tenía. Y ahora todas las cosas un día han de ser renovadas, aún la naturaleza, y todas las cosas se renovarán por tu poder, tu gloria y tu magnificencia. Gracias te damos, Dios. Ayúdanos a seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.
Saludamos a la comunidad cristiana Vida con Propósito, a la familia de Dios, la familia pastoral. Sigue teniéndonos en su corazón y seguimos orando por ustedes y buscando las maneras de llegar a ustedes también. El Señor les bendice grandemente. Amén y amén.